empezamos una nueva serie, ¿cierto? Ya vamos en nuestro tercer domingo. ¿Cómo se llama nuestra serie? Navidad que transforma. Y hemos visto ya dos cosas que transforman la Navidad. ¿Qué cosas transforman la Navidad? La historia, muy bien, y la vida, muy bien. Y hoy vamos a abordar cómo la Navidad transforma la familia. Entonces, quiero antes de leer el texto bíblico, leer una forma en que parafraseé el texto de manera contemporánea y quiero que usted la escuche y trate de pensar a qué texto bíblico se parece. ¿Está bien? Si usted empieza a escucharme y lo adivina, no lo diga en voz alta porque va a perder el ejercicio para otros. ¿Listo? Entonces, si usted va escuchándome y dice, ay, es este texto bíblico, téngalo allí presente. ¿Listo? Jacob era un policía que estaba a cargo del CAI del barrio Modelia. Ayer en la noche llegaron dos hombres acusados de algo frente a una chica. La comunidad había tratado de hacer justicia por mano propia y estos dos hombres estaban muy golpeados. Los medios ya cubrían la noticia, así que Jacob debía velar por la seguridad de estos hombres y por tenerlos allí para impugnar cargos. Ya en la madrugada se reporta un sismo y Jacob entra en crisis al ver que algunos presos podrían salir huyendo. ¿Qué hará ahora si se escapan los hombres del momento? Jacob hace una pausa y chequea su vida. Estos hombres escaparon. Ahora seré juzgado, rotulado. La vergüenza me invadirá y seré el hazme reír. Los medios me van a acribillar, ni se diga de las redes sociales. Mi futuro está en juego. Mi carrera como oficial llegó a su fin. Ahora seré un desempleado más, lidiando con el bullying que le harán a mis hijos en el colegio. Tendré que ver a mi esposa tratando de sopesar la economía y el cuidado de la familia. Jacob se vio sumergido en la depresión. Su vida sin rumbo, su propósito de seguir respirando, se esfumaron. Jacob se ve derrotado, con ganas de dejar todo para minimizar el impacto en su casa y el dolor de su familia. Y aparece el suicidio como una opción. Su arma de dotación podría ayudar. Jacob no se siente listo para lidiar con la presión del momento, con ser señalado y juzgado injustamente por algo que se salía de sus manos. ¿A qué pasaje de la Escritura se parece? Hechos 16, y con la cita y todo, Martica, muy bien. ¿Cuál es esa historia? Pablo y Silas están con el carcelero de Filipos. Y de alguna manera lo quise poner de forma contemporánea, porque a veces cuando leemos el relato como que lo sentimos tan lejano que no podría ser parte de nuestra realidad ahora. Pero este relato nos muestra de alguna manera lo que el texto bíblico nos va a arrojar de lo que vivió el carcelero de Filipos. Así que deseo que se coloque ahora en pie y leamos juntos Hechos 16 del 20 al 36. Le animo a que lo pueda buscar allí en su Biblia, igual va a aparecer en pantallas, pero quiero animarle ahí con su Biblia que podamos leer. Lo vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a uno contra ellos y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que los azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido esa orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Como a medianoche, Pablo y Silas oraban, cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo:
no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolas a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Cuando se hizo de día, los magistrados superiores enviaron a sus oficiales diciendo: suelta a esos hombres. Y el carcelero comunicó a Pablo estas palabras diciendo: los magistrados superiores han dado orden de que les suelte, así que salgan ahora y vayan en paz. Señor, damos gracias por tu palabra. Ruego, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando al corazón de cada uno de nosotros. Señor, que aquietes mis pensamientos para que pueda ser fiel, Señor, a la exposición de tu escritura. Señor, y que hoy podamos ser animados a través de tu palabra al saber que Cristo Jesús transforma, Señor, nuestras familias. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que tome asiento. Este es un pasaje que viene en el marco del segundo viaje misionero de Pablo. Pablo es guiado por el Espíritu Santo a Macedonia, una región que aún no había sido predicado el evangelio y que era la entrada a Europa. La primera ciudad que ellos visitan rumbo a Macedonia es Filipo, que es donde viene este acontecimiento. Si vemos el capítulo 16 de Hechos, podemos ver que la predicación del evangelio empieza a dar frutos. Del versículo 11 al 15 está la conversión de Lidia, una de las mujeres que es la primera mujer que Lucas menciona con nombre propio en el libro de Hechos. Y después vemos del versículo 16 al versículo 18, la liberación de una mujer. Del versículo 19 al 23, las consecuencias de esa liberación. Ellos han liberado a una mujer y hay un alboroto en torno a ese acontecimiento, y Pablo y Silas terminan en la cárcel y allí tienen un encuentro con el carcelero de Filipos. Quiero que podamos ver hoy este pasaje a la luz de 3 puntos y que podamos entender cuál era la situación de Pablo y Silas. Estaban golpeados en uno de los calabozos interiores, quiere decir los más feos, estaban al cepo y están viviendo esta situación en donde el carcelero se enfrenta con él mismo. Entonces, lo primero que quiero que veamos es la imagen del carcelero. Si usted nota en el versículo 23, el carcelero entra en escena. Dice que le echaron en la cárcel ordenando al carcelero que los guardara con seguridad. El carcelero tenía una responsabilidad y era salvaguardar la vida de los presos, dejar que no se escapara, pero también que estuvieran bien, preservar aún su vida, aunque fuera en condiciones malas, pero preservar aún su vida. El texto detalla que es el carcelero quien los ubica en un calabozo al interior y es el carcelero el que coloca el cepo. El cepo era algo que daba dolor físico, producía un dolor físico a la persona, era una posición incómoda. Así que es el carcelero el que los coloca en un ambiente hostil, pero también es aquel el que les produce un dolor físico. El carcelero enfrenta ahora el terremoto con impotencia, porque algo externo se sale de sus manos. Él no puede controlar esa situación y le invade la impotencia al ver que su mayor responsabilidad se puede desboronar. Dice que cuando él vio, todo estaba ¿qué? Abierto. Entonces era darse cuenta no solamente que Pablo y Silas, los hombres del momento, podían haber escapado, sino que todos los presos podrían haber escapado. El texto muestra con cierta ironía que el carcelero, el que tiene que estar velando y estar al pendiente, estaba ¿cómo? Dormido. Él estaba dormido y al despertarse del temblor es que se da cuenta de la situación. Su mayor responsabilidad claramente no se ha cumplido. Y él piensa, no he podido cumplir con mi deber y ahora debo asumir las consecuencias. Cuando un carcelero romano dejaba ir a un preso,
la condena de ese preso venía sobre el carcelero. Así que ahora entendemos un poco por qué él piensa quitarse la vida. Porque si todos estos presos se han escapado, las condenas de ellos, los cargos de ellos ahora serían puestos ¿sobre quién? Sobre el carcelero. Así que si alguno estaba condenado a muerte, él iba a ir a muerte. O si alguno estaba condenado a cadena perpetua, él cargaría esa condena. Y es allí donde su futuro no es alentador. Él no quiere vivir ese escenario. Y el carcelero enfrenta entonces una decisión importante. ¿Cómo voy a lidiar con este panorama? Y la solución del carcelero es el suicidio. El carcelero dice, lo único que puede traer de alguna manera orden a esto que estoy viviendo es quitarme la vida. Si lo ponemos en términos de hoy, el carcelero enfrenta uno de los problemas de salud mental. Hoy en día la salud mental es aquello que describen como la ansiedad, el estrés postraumático, el trastorno de pánico, depresión. La escritura no menciona el tema de salud mental, pero la escritura sí habla y ya abordó ese tema aún antes de que lo definieran como salud mental. La escritura lo coloca como esa tristeza profunda, la desesperanza, el dolor, el llanto, el agotamiento, el quebranto, el sufrimiento. Jesús mismo usa una expresión para denotar aquellos problemas de las emociones que está en Mateo 26:38 y dice que está triste hasta la muerte. Así que el carcelero está viviendo una tristeza, si lo ponemos en el lenguaje bíblico, no sería una depresión, está sintiendo una tristeza hasta la muerte, está agobiado. Y la imagen del carcelero de Filipos refleja el corazón del ser humano. Si usted por un momento mira su propia vida, en algún momento usted ha vivido un momento de crisis donde no ve solución. Puede que usted no haya contemplado el suicidio, pero ha contemplado otras opciones que claramente no son las más sabias. Puede que usted se haya dejado controlar y llevar por las emociones que le ha permitido tomar aún decisiones incorrectas. Que nos vemos también tan agobiados, tan desesperados y sin salida, igual al carcelero de Filipos. Ahora quiero que detallemos cómo es ese corazón del carcelero de Filipos. El corazón del carcelero es un corazón que goza de libertad, pero nos damos cuenta por el texto bíblico que realmente él está esclavo al pecado, porque su vida no es una vida que está arraigada a Dios. Aunque el carcelero es quien cuida a los presos y él es el que goza de libertad, nosotros sabemos que el carcelero está esclavo del pecado. Su corazón no está disfrutando la libertad que solo provee Cristo Jesús. El carcelero no tiene esperanza, no ve solución, no ve propósito. La crisis lo agobia al punto de pensar en una opción como quitarse la vida. Pero Jesús se convierte en la solución, el propósito, la esperanza y la vida para el carcelero. Cuando Pablo grita, no te hagas ningún mal, y él se da cuenta que están vivos, él sabe que algo diferente ha pasado. Y él quiere que eso que es diferente haga parte de su vida, porque eso ha de traer propósito eterno. El carcelero pudo ver cómo Pablo y Silas y los demás presos no habían huido, y eso es algo ilógico. Piense usted que usted está condenado, que está privado de su libertad, de su familia, en condiciones no salubres, y hay un chance para que usted escape. Posiblemente todos lo pensaríamos como una opción, pero ningún preso se escapó. Algo había pasado en esa cárcel mientras Pablo y Silas adoraban a Dios, que todos pudieron percibir que Dios estaba en medio de ellos. Y es allí donde el carcelero hace la pregunta en el versículo 30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto no es simplemente que tembló y se abrió todo y nadie se escapó y todos estamos bien. Aquí algo pasó y Dios irrumpió esa realidad, ese contexto,
y les está diciendo: aquí estoy para ustedes. Y el carcelero dice: entonces, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Escuchar el mensaje. Pablo y Silas predican el mensaje al carcelero, y esa prédica transforma el miedo del carcelero. Irónicamente, ¿cuál era el mayor miedo del carcelero? Que se escaparan, ¿cierto? ¿Y quién los saca de la cárcel? Él. El carcelero se le disipa su mayor miedo y saca a Pablo y a Silas de la cárcel y los lleva a su casa. Jesús, el mensaje de Jesús, disipa nuestros miedos y aviva nuestro corazón para compartir el evangelio. Ahora este carcelero goza de una libertad para eternidad. El carcelero iba a hacer una obra pública, quitarse su vida frente a las personas que estaban allí. Pero el mensaje de Cristo y Cristo transforma tanto esa realidad que ahora la obra pública del carcelero, ¿cuál fue? El bautismo. Ahora la obra pública que él estaba haciendo era mostrar a todos que ahora él era un seguidor de Cristo. El carcelero pensaba con egoísmo y veía el suicidio como una solución, aunque eso implicara dolor a su familia. Pero el mensaje que predica Pablo y Silas de Cristo disipa el egoísmo y nos saca de la zona de confort y hace que el carcelero ahora vele por su familia, y es tanto su afán que lo saca para que su familia también escuche el mensaje de salvación. El carcelero colocó en el calabozo interior y colocó el cepo, lo que causaba dolor e incomodidad. Pero el mensaje de Cristo también lo hizo actuar diferente, y ahora no los coloca en el calabozo interior feo, sino los lleva al lugar más privado e íntimo, que es su casa. Ahora no les infringe dolor, sino les cura sus heridas. Estos detalles que da Lucas nos hace ver cómo el mensaje que predicó Pablo y Silas cambió totalmente la forma en que el carcelero actuaba en su vida. Cambió su corazón de tal manera que sus conductas ahora fueron diferentes. El carcelero, que experimentó el agobio de las emociones, dice Lucas que al final había un regocijo profundo en él y su familia. Solo el mensaje de Cristo Jesús transformó aún las emociones de esta familia. Y lo más maravilloso es que esto no pasaron 1000 años. Él entendió el mensaje, creyó en el mensaje, y Dios transformó su corazón. Y inmediatamente hubo fruto de arrepentimiento, que lo vemos en cada actitud diferente del carcelero. La imagen del carcelero es transformada porque Jesús nació en el corazón del carcelero. A veces vemos la Navidad solo como ese momento en que celebramos que Jesús nació en el pesebre, pero acá Jesús está naciendo en el corazón del carcelero. Jesús nace en el corazón del carcelero y transforma su vida, y ahora también transforma su familia. El mensaje de Jesús fue la buena nueva que anunció esperanza y vida. Ahora quiero que veamos la familia, el segundo punto, la familia del carcelero. Si ustedes detallan el texto nuevamente, Lucas no hace una descripción de la familia. No sabemos cuántos años tenía de casados, cuántos hijos, si tenía nietos. No teníamos ese detalle de cómo era la familia del carcelero. Pero Lucas describe algunas cosas en la actitud del carcelero que nos dejan vislumbrar un poco su familia. Cuando el carcelero pregunta en el versículo 31, y quiero que lo volvamos a leer, ellos respondieron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y este es un versículo que puede que usted lo tenga en su casa, que no lo sabemos, que lo repetimos a veces, y quiero que hoy podamos detallar algunas cosas de este pasaje. Este pasaje es una promesa, pero es una promesa en un contexto específico, en una situación específica. Esta fue una promesa ¿para quién? Para el carcelero.
Pablo está dando una promesa al carcelero porque en la soberanía de Dios, Dios ya le ha mostrado a Pablo y a Silas que van a predicar en esa familia y esa familia se va a convertir. Por eso hay esa promesa para el carcelero. Pero quiero hoy animarle a pensar y a ver el pasaje. Si usted ha pensado que esto es una promesa de Dios para usted hoy, lamento decirle que no. Esta es una promesa para el carcelero de Filipo. ¿Por qué no es una promesa para usted hoy? Porque a la luz de la Escritura no hay otros pasajes que nos muestren que esa es una promesa de Dios para nosotros. Que si usted cree en Dios, sí o sí, toda su familia va a ser salva. ¿Cuál es la promesa que vemos en este pasaje? La promesa universal que nos incluye a todos, que el que crea será salvo. Por ende es una acción individual. Puede que usted me esté escuchando y diga, no, yo había pensado este pasaje diferente, yo creía esto diferente. Muchas veces vemos algunas promesas en la Escritura y las asumimos como nuestras, pero olvidamos que están en un contexto, en una situación específica y debemos verlas a la luz de toda la palabra. Lo que la Escritura sí repite, que justifica la promesa que les estoy diciendo universal, es que si creemos en Cristo Jesús seremos salvos. Marcos 1, 14 al 15 muestra la predicación de Juan el Bautista, cuando dice que el que cree en Jesucristo será salvo. La predicación de Pedro en Romanos 1, 15, el que cree será salvo. La predicación de Felipe al etíope que fue bautizado, es que si usted cree es salvo. Timoteo y Tito predican en varias ciudades, el que cree es salvo. Por ende, la promesa que nos incluye a todos es que si usted cree, usted es salvo. Si mi familia cree, será salva. Pero no implica que porque yo creí y yo soy salvo, tarde o temprano, sí o sí, Dios tiene que salvar al resto de mi familia. Esa fue la promesa para el carcelero de Filipo. Si creemos que esto es una promesa de Dios, es poner en la boca de Dios algo que Él no dijo y estaremos esperando que Él cumpla algo que Él no ha prometido. ¿Todos tienen una cara como de angustia? No. Aunque pensamos que no es esperanzador, es esperanzador, porque es saber que si Matías, y hablo en nombre de mi familia, que si Matías y Salomé un día creen en el Señor Jesucristo, serán salvos. Pero porque Fabi y yo creamos, mis hijos no serán salvos. No serán salvos. Y el carcelero de Filipo sí nos deja ver más adelante cuál sí es su responsabilidad. Y es que el evangelio de Cristo se predique en su casa. A veces estamos esperando que Dios sí o sí convierta a nuestra familia, sin ni siquiera nosotros predicar el evangelio en nuestra casa, sin ni siquiera propiciar los espacios para que las verdades de Cristo Jesús puedan ser escuchadas por nuestros hijos, por nuestros sobrinos, por nuestros tíos. Pero nos seguimos aferrando, no es que si yo soy salvo, eso tarde o temprano le toca. Y vemos una actitud diferente en el texto y en lo que Dios nos está llamando. Ahora le animo a ver este pasaje de Hechos 16:31. Si usted lo tiene en su casa en algún lado, no lo quite. Quiero que lo vea de la manera correcta. Y Hechos 16:31 es una invitación, no una promesa. Hechos 16:31 es una invitación puntual a predicar el evangelio a los suyos para que crean. Es una invitación a orar para que Dios alcance el corazón de nuestras familias. Es una invitación a ser intencionales para que dentro de nuestros hogares se prediquen las buenas nuevas de salvación. Si nosotros queremos que nuestra familia alcance la salvación, tenemos que hacer todo lo necesario para que ellos escuchen el mensaje del evangelio. Puede pasar años,
puede que los avances sean mínimos, pero nuestro deber es seguir predicando el Evangelio de Cristo. Debemos orar para que el Espíritu Santo alumbre el entendimiento entenebrecido y les lleve al nuevo nacimiento. Y quiero que recuerde que dice Romanos 10:17. Si alguno puede buscarlo y leerlo en voz alta, me gustaría. Romanos 10:17. Si yo necesito que mi familia crea, ellos deben oír ¿qué? La palabra de Dios. Esa es la promesa. Mi familia debe escuchar la palabra de Dios. Y en la medida que mi familia escuche la palabra de Dios, vendrá el oír. La fe y la fe en Cristo Jesús para salvación. El carcelero fue intencional en sacar a Pablo y a Silas de la cárcel y propender un espacio para que en su casa se predicara el Evangelio. Por eso el carcelero ya no tuvo miedo. Ya no le importó si salía Pablo y Silas. Para él lo que primaba es: aquello que yo he recibido, necesito que lo tengan en mi casa. Necesito que ellos también escuchen este mensaje. Necesito que ellos también digan: sí, yo creo en Jesús. Y él los lleva a su casa y hace de su casa un espacio para escuchar el mensaje de Jesús. Como resultado, la familia del carcelero escucha las buenas nuevas y cree en Jesús. La literatura extrabíblica dice que no solamente fue la familia del carcelero de Filipos, sino aún sus sirvientes, que es porque siempre ellos estaban en casa, y aún todo ese contexto escucha el mensaje de salvación y son salvos porque creen en Jesús. Jesús nace también en el corazón de esta familia. Es la natividad para el círculo más cercano del carcelero. Jesús transforma la vida de esta familia y trae una alegría inmensurable a este hogar. Quiero que ahora vayamos al punto 3, nuestra vida, nuestra familia. Toda familia es imperfecta. Si aquí hay alguno perfecto, está en el lugar equivocado. Todos somos imperfectos. Todas las familias tenemos nuestros altibajos, tenemos nuestros defectos. Toda familia ha vivido angustia, debilidad e impotencia. Toda familia enfrenta situaciones como las del carcelero, donde las cosas se salen de control y no sabemos qué hacer. Donde nuestros hijos se salen de control, donde un trabajo se sale de control, donde la economía se sale de control y no podemos hacer nada en nuestras fuerzas. Pero Dios se revela aún en los panoramas más turbios para que podamos conocerle y encontrarnos con Él. Recuerde este pasaje y vea que el dolor de Pablo y Silas, el dolor de ser humillados, el dolor de ser privados de su libertad, el dolor físico, fue lo que se convirtió en la puerta para que se predicara el mensaje. Aún nuestro propio dolor como familia puede ser la puerta para que otra familia experimente el mensaje de salvación. Y sé que no queremos levantar la mano para decir: yo quiero sufrir para que otros conozcan el mensaje. Pero aún en los planes de Dios y en su soberanía, Él usa aún nuestro dolor también para traer un mensaje a otros y aún a los nuestros. Yo desconozco la realidad y el contexto de cada familia que está hoy aquí, pero tengo la certeza que Dios puede irrumpir en medio de esa realidad y puede transformarla. Hoy vemos cómo las emociones han venido a dominar nuestras vidas y hablábamos al principio del término de salud mental. En nuestros hogares hoy enfrentamos las realidades de la depresión, la ansiedad, el suicidio, el estrés.
La Universidad de La Sabana publicó unos datos este año analizados por el GovLab referente a las tasas de suicidio del país a nivel nacional. Y el reporte está de enero a julio de este año. Y han habido 1.677 suicidios en el país a julio. 7 meses para una cifra tan alta. Se reporta que los hombres son los más propensos a quitarse la vida, registrando un 78% de los casos reportados, por razones que van desde la salud mental, decepciones amorosas, dificultades económicas y abuso de sustancias. Las edades más propensas para cometer suicidio están entre los 20 y los 25 años. Dios cambia esa realidad. Dios cambia esa realidad porque Él sí se convierte en un sentido de vida real, profundo y eterno. Si en su familia se han desbordado las emociones, puede que sea un intento de suicidio, puede que sea tristeza, puede que sea agotamiento, fatiga, puede que sea la ira. Si en su familia se han desbordado las emociones y han causado estragos, Dios es la respuesta. Dios puede transformarlo, pero debemos creer en Jesús. Creer en Jesús, porque ese mensaje puede transformar nuestras familias. Si ustedes se dan cuenta, el reporte dice que la mayor tasa son hombres. Nuestra historia es un hombre, al igual que lo vemos en las cifras. Un hombre que vio como única opción el suicidio. Y al igual que Pablo, hoy le quiero decir a los hombres de nuestra iglesia, no se hagan ningún mal. No se hagan ningún mal en pensar en opciones fáciles, no solamente el suicidio, en opciones fáciles como un mal negocio, en opciones fáciles como una mala decisión que deshonra a Dios, en opciones fáciles como mentir, en opciones fáciles como abrir la puerta a un pecado sexual que va a destruir tu familia. Hombres, no se hagan ningún mal, más bien busquen conocer a Dios. Como sacerdotes del hogar, con la responsabilidad que Dios les ha dado de liderar su casa en la predicación de la palabra, abran sus puertas para que sea un espacio constante donde se hable de Cristo. Tristemente, muchas veces esa iniciativa la tienen las mujeres. Pero hoy, mujeres de la iglesia al encuentro, oremos porque nuestros hombres tomen ese baluarte y digan: yo quiero abrir mi casa para que en mi casa se predique el evangelio. Yo quiero ser creativo, inventarme algo para que en mi casa, al menos una vez a la semana, tengamos un tiempo de compartir la palabra, de discutir acerca de la fe, de hacernos preguntas. Yo quiero que mis espacios, aún una comida, pueda ser una oportunidad para poner a Cristo en la mesa. Hombres, debemos ser intencionales en poner a Cristo en el centro de nuestros hogares. Mujeres, no desistan. Sigamos haciéndolo. Sigamos orando por nuestros esposos, pero también buscando espacios en nuestro hogar para que el evangelio de Cristo sea predicado. La mejor noticia, el mejor regalo para nuestra familia es que el mensaje de Cristo sea predicado en nuestra casa y todos crean y sean salvos. No podemos pretender que nuestras familias lleguen a ser salvas si no se predica el mensaje de Cristo. Miren, Navidad es una fecha que es como un regalo de Dios, como venga, yo le doy esta fecha al menos para que lo haga en diciembre. Navidad es una fecha donde nos reúne, así sea para comer. Y allí es donde debemos colocar el mensaje de Cristo. Allí es donde debemos buscar la conversación. Allí es donde debemos llevar un pasaje. Allí es donde debemos charlar acerca de lo que Cristo es, de lo que Cristo ha hecho, de lo que Cristo hará, de lo que está haciendo en medio nuestro, para que nuestra familia crea. Hay familias que no quieren escuchar. Usted me puede estar escuchando y diga: no, pero es que en mi familia yo llego a nombrarlo y me echan. Pídale a Dios que le dé sabiduría para hacerlo en los momentos correctos,
de la forma correcta, con amor, no con juicio. Ore, prepárese para ese tiempo, sea intencional en que usted quiere que el púlpito suyo sea su casa. Ese es su púlpito, el espacio donde usted tiene que predicar el evangelio. Yo quiero animarlos hoy a ustedes a 3 cosas. La primera es: busquemos espacios para conocer a Dios, escuchar la palabra y así creer. Todos debemos seguir alimentándonos de la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted ha estado cómodo este año, solo pensando que los domingos es el tiempo donde se alimenta de la palabra, le animo a replantear eso. Usted debe buscar espacios para escuchar constantemente la palabra de Dios para que su fe se avive en Cristo Jesús. Busque espacios para conocer a Dios y escuchar la palabra y así creer. Lo segundo es: no solo hacemos de nuestros hogares púlpitos donde se predica Cristo, sino también espacios de hospitalidad donde se vive la fe. ¿Qué hizo el carcelero? El carcelero abrió su casa para que Pablo y Silas fueran a predicar. Pero ¿él qué hizo? ¿Les dio qué? No, ¿qué les dio? Comida. ¿Y qué más dice? ¿Qué hizo? Sanó sus heridas. El carcelero también tuvo una acción en medio de su hogar de hospitalidad, donde vivió la fe de amar a mi prójimo, la fe de dar, la fe de ser generoso. Tengamos espacios de hospitalidad donde se vive la fe. Nuestros actos son un mensaje también de las buenas nuevas de salvación para otros. Sus acciones deben mostrar el amor de Cristo. Si su casa usted no la abre para su tía porque lleva años peleándose y no la quiere ver, no estamos viviendo en nuestras acciones el evangelio. Nuestras acciones deben dar evidencia del mensaje del evangelio, y al igual que el carcelero debemos ser hospitalarios, viviendo la fe como la evidencia de la obra de Cristo en nosotros. Por último, en nuestros hogares debe haber gozo y regocijo. A mí me encanta que Lucas cierra parte de este proceso del carcelero expresando en el versículo 34: y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. No era un hogar con caras largas, no era un hogar donde no había una sonrisa, era un hogar donde había gozo, había alegría por la obra de Cristo en medio de ellos. Claramente vamos a tener y vamos a seguir enfrentando situaciones difíciles en nuestra familia, sí, pero debe fundamentar nuestro corazón en el gozo por la obra de Cristo. Aunque la higuera dé fruto, debemos estar allí viviendo la alegría que produce Cristo Jesús. Si en su casa usted es el único cristiano, esté feliz, porque gracias a Dios usted es el único y usted puede traer un mensaje. Si en su casa son 2, estén felices, porque por la gracia de Dios ustedes 2 ya han creído en el mensaje de Cristo y tienen un trabajo por hacer. Pero en nuestra casa debe haber alegría, porque a veces nos enfrascamos tanto que estamos tan tristes, tan desolados porque nuestros hijos no se han convertido, que hemos perdido la alegría de la salvación. El salmista dice: devuélveme el gozo de la salvación. Nuestros hogares deben evidenciar el gozo de que hemos sido salvos por Cristo Jesús, y que eso nos debe retar. Y claro, anhelamos que nuestros hijos, nuestros tíos, nuestros abuelos crean el mensaje, pero en nuestra casa debe haber regocijo, gozo. Recordemos la historia inicial de Jacob. ¿Cómo llega la Navidad a la vida de Jacob y su familia? La Navidad es ver cómo Jesús nace como el Salvador para la vida de Jacob y su familia. Este mensaje no solo llega a los oídos de Jacob, sino también al de su familia. Y lo que tenía como final la muerte de Jacobo, llega a ser vida eterna para él y su familia. ¿Cómo llega la Navidad hoy a nuestras familias? Jesús debe ser el mensaje predicado esta Navidad, y Jesús debe ser el centro de nuestras conversaciones, de nuestras acciones, de nuestras intenciones.
para garantizar que los nuestros escuchen. Si usted desea que su familia sea salva, no se canse de comunicar el evangelio. Nunca es tarde. Hay muchos que han partido con el Señor y no han podido ver el fruto de predicar en el evangelio, pero aún Dios ha alcanzado a muchos que estaban escuchando las buenas nuevas. No se canse. Deseo que tomemos un tiempo para orar en familias y quiero pedir que si usted está aquí hoy con alguien de su familia, se reúnan en familias. Si usted está solito, va a estar ahí solito en intimidad con Dios y vamos a orar un tiempo por nuestras familias. Yo voy a guiarles en esta oración, vamos a orar por 3 puntos. Quiero que primero nos ubiquémonos, si quieren apartar las sillas un poco, que nos hagamos en familia. ¿Estamos ya ubicados? No se afane si ve gente solita. Las personas que están solitas también vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿saben? Vamos a orar por 3 cosas. Van a aparecerles ahí en las pantallas y quiero que tomen este tiempo para orar. La primera cosa, si me pueden poner la diapositiva, gracias. La primera cosa es vamos a orar por aquellos que no son salvos dentro de su familia. Usted más que nadie lo sabe. Vamos a orar por aquellos que no son salvos y vamos a orar para que el mensaje de salvación dé fruto, que sean tierra fértil. La segunda cosa por la que vamos a orar es por los que son salvos, por aquellos que han creído en Jesús. Vamos a orar para que permanezcan en Dios, que las cosas que vengan no les hagan dar paso atrás, sino que su fe permanezca en Cristo Jesús. Y el último, vamos a orar que Dios nos inquiete para hacer de nuestros hogares púlpitos, para predicar el evangelio. ¿Listo? Vamos a tomar, y si podemos poner un conteo, vamos a tomar 7 minutos para orar allí. Si usted piensa es mucho tiempo, este es el momento para decir, es que ahora voy a vivir realmente la promesa de Dios y voy a orar por mi familia. ¿Listo? Oremos.